forma. Dos puntos. Y vamos a colocar esta forma. M de x, y, diferencial de x, más n de x, y, diferencial de y, igual a 0, ¿no? Tiene que tener esa forma. Es exacta si cumple la condición. Si cumple la condición, y le colocaremos dos puntos. Dice, aquí le colocaré, derivada de n respecto de x es igual a la derivada de m respecto de y. O al revés, ¿no? M respecto de y igual a n respecto de x. La cuestión acá es que tienen que verificarse eso, ¿no ve? Que la deriva en orden cruzado, ¿no? Porque el que tiene diferencial de y se deriva respecto de x y el que tiene de x se deriva respecto de y. ¿No ve? Si se cumple esa condición de, se dice que es exacto. ¿Ya? De esa forma. Entonces lo pintaremos. Esta condición. Recuérdense, primero tienen que verificar si cumple esta condición. Obviamente algunas van a cumplir, otras no. Entonces, la que cumpla se puede resolver con el método que vamos a detallar. Aquí incluso que ya estamos hablando de la anterior. Así le colocaremos. Entonces, esa es la condición importante. Ahora, ¿qué pasa ahí? Decimos, en este caso, la forma diferencial corresponde, así le colocaremos, corresponde a un diferencial exacto. Un diferencial exacto. ¿Listo? Aunque haremos esto. Si se recuerdan, hemos trabajado con lo que es diferenciales totales, ¿no? Entonces le colocamos diferencial total. Esto también les hablaba en la anterior clase, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes una función f que depende de dos variables f de x, y, ¿no? Entonces, para calcular el diferencial total de esta, se escribe de esta forma, ¿no? Y esto es igual a la derivada de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada de f respecto de y por el diferencial de y. Eso teníamos, ¿no? Ahora, ¿cómo corresponde? Se dice, ¿no? O sea, esta forma diferencial corresponde a un diferencial total. Entonces, por comparación, este término que está multiplicado con dx tendría que ser m. Y el que está multiplicado acá con dy debería ser n. De esa forma, ¿no? Entonces, recién la forma correspondería a un diferencial total. ¿Listo? Ahora, ¿para qué me sirve esta idea de acá? Pues resulta directamente que si tu ecuación diferencial corresponde a esto, entonces basta con integrar para que al integrar tú encuentres el diferencial total. O la función f, ¿no? Entonces, eso vamos a colocar acá, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Por tanto, es posible hallar la función. Colocamos así. Es posible hallar la función f de x, y, ¿ya? La función f de x, y, de la cual es diferencial total. De esa forma. Diferencial total mediante integración. ¿Ya? Mediante integración. Colocamos así. Listo. Entonces, les habíamos hablado de un sistemita que se puede armar, ¿no ve? Entonces, colocaremos ese sistemita acá otra vez. Y vamos a decir, la derivada de f respecto de x, ¿ya? Es igual a m de x, y, ¿no ve? Y la derivada de f respecto de y es igual a n de x, y. De esa forma. Entonces, tú puedes utilizar cualquiera de estas ecuaciones para hallar f, ¿ya? Y también les había mencionado en la anterior clase que esto es similar a lo que se trabaja con integrales de línea en funciones que son independientes del camino de integración. ¿No ve? Entonces, es la misma manera que puedes utilizar para hallar la función f.
¿Ya? Así que obviamente tú agarras una de las funciones, agarras al de arriba o agarras al de abajo y lo integras. Si agarras el de arriba, obviamente tienes que asumir que para esto de acá, para integrarlo, tienes que asumir que y es igual a una constante. De esa forma. ¿No ve? Y al final, pues le sumas con una constante que depende de y. ¿No ve? Por otro lado, pues si agarras el de abajo, acá x tiene que ser igual a una constante. ¿No ve? Y para hallar el valor de la función que depende de esa constante, utilizas la otra función. ¿No ve? De esa manera. Y aquí vamos a decir lo siguiente. Entonces la solución de la ecuación diferencial estará dada por dos puntos. F de x, y es la función que vas a hallar, lo igual es una constante k. De esa forma. Así. Esa es la solución, jóvenes. ¿Ya? Ahora, aquí la clave es hallar la función f igual a una constante. Ahora, incluso la anterior, si recuerdan, hemos hallado esa constante de una forma un poquito poco usual, ¿no? Porque para hallar esta función f, que es diferencial total, existen varias maneras. ¿Ya? La que se puede justificar con todos los pasos y que te sirve para cualquiera es esta. ¿Ya? También hay fórmulas. ¿Ya? Hay fórmulas que están, por ejemplo, en el texto de Makarenko, ¿ya? El cual pues te dice que utilizas la formulita y directamente hallas la solución. ¿Ya? Lo cual también puedes utilizarlo. ¿Ya? Aquí le colocaremos la formulita. ¿Ya? Vamos a decir, o también puedes utilizar una formulita. Y la formulita es esta, le colocamos con negrita. Integral. Integral desde x sub 0 hasta x, de esa forma, del m de x, y, m de x, y, diferencial de x, más integral desde y sub 0 hasta y, de n de x sub 0, y, diferencial de y, igualado a una constante c, o k, digamos. Ya, constante C le pone. Ahí está, jovencitos. Entonces, puedes utilizar cualquiera. ¿Ya? En el examen, pues, como les decía, ¿no? Lo que te van a pedir es resolver. Entonces, tú tienes que ver con qué características resuelves, ¿no? Si te toca una exacta, puedes hacerlo con el sistema que te he mostrado hace un momentito, ¿no ve? También puedes hacerlo con esta formulita, ¿ya? O en algún caso, como el método que hemos hecho la anterior, ¿no ve? Igual puedes hacerlo porque al final, con cualquiera de ellos, tú hallas la función f. Pues sí, jovencitos, eso es. ¿Ya? Vamos a hacer problemitas donde vamos a utilizar ambos. ¿Ya? De esto no vamos a hacer muchos ejercicios porque, primeramente, lo que necesitamos ver es cómo resolver una exacta y después vamos a llevar otro método. ¿Ya? Otro método, que es el factor integrante, el cual se reduce a una ecuación exacta también. Y luego vamos a seguir resolviendo exactas. ¿No ve? Entonces, ¿para qué vamos a hacer tanto exactas y al final vamos a seguir resolviendo más exactas? ¿No ve? Unos dositos haremos de cito. Bien, hasta aquí, por favor. ¿Alguien tendrá alguna consulta, alguna duda? ¿O algo que necesita saber o tal vez algo que necesita que se le aclare, por favor? Bien, creo que no. Unos problemitas. Tienen, por favor, ¿eh? También estamos haciendo, como les decía, la parte de los métodos que son directos, con lo que estamos avanzando, ¿no? Después vamos a hacer ejercicios combinados, mixtos, con cambios de variables un poquito especiales y, y ahí vamos a poder practicar mejor, ¿no? Pero primeramente tenemos que saber, pues, todos los métodos, ¿ya? Entonces colocaremos número 1. Voy a ponerles resolver.
resolver y hacemos una ecuación exacta. Ya les he dado una guía de ejercicios también que supongo que están practicando. Bien, haremos esto. Resolver, paréntesis. A ver, esto. 3x cuadrado tangente. Tangente y menos 2y cubo sobre x cubo. Y cubo x cubo, diferencial de x, así, más x cubo secante cuadrado de y, más 3y cuadrado sobre x cuadrado, así, más 4y cubo, diferencial de y igual a 0. Eso es. Eso lo vamos a ver, jóvenes. Bien. Espero que lo haya copiado bien. No, creo que sí. Ya, claro será. Ya creo que sí está bien copiado. Bien. Solución. Tenemos que resolver, ya. Tenemos que hacer un ejercicio de esa forma. Esto, por ejemplo, es bien común. ¿Ya? Tengo un problemita así. Incluso les comento que en el examen no les damos un método así directo, ¿no? Siempre tratan de combinar. Entonces, generalmente es uno que se va hacia variable separable, otro que se va hacia exacta y otro que se va a lineal. Pues siempre les dan tres, ¿ya? Hay que saber todos los métodos. A ver, esto, por ejemplo, por la forma que te dan es de la primera familia, ¿no ve? Entonces, para eso tienes que pensar. MN, ¿no ve? MN. Las formas que tenemos, las primeras que hemos estudiado, son, por ejemplo, variables separables, ¿no ve? Busco, ¿esto es variable separable? Y resulta que no, ¿no ve? No. Porque acá puedes factorizar x cuadrado, pero de acá no lo vas a poder factorizar, siempre va a seguir quedando. ¿No ve? No se va a poder. Entonces no va a ser variable separable. Después de eso, homogénea. Acá hay función trascendental de grado 1, ¿no? Entonces homogénea no se va a reducir esto. ¿No? No se va a poder reducir. Es homogénea no es. Y tampoco lo vas a poder reducir a homogénea. Entonces ya, esos tres métodos ya están descartados directamente. ¿Ya? Y cuando haya función trascendental, es decir, tangente, secante, arcosecante, arcoseno, arcoseno, logaritmo, lo que sea, entonces hay que buscar este otro método que es conveniente. ¿Ya? Vamos a verificar. Vamos a decir, analizamos. Analizamos si es exacta. Dos puntos. ¿Ya? Vamos a derivar de forma cruzada. M, que está con su dx, lo voy a derivar respecto a y. Ya, otra cosa también tienen que ver esto, ¿no? Dx de y que esté ordenadito. ¿No? Porque si acá te dan dy y acá te dan dx, entonces este es n y este es m, ¿no? Entonces, te están dando al revés. Una vez les han dado así, y muchos no se han dado cuenta. Era exacta y van a derivar nomás. Entonces, hay que ver siempre bien así. ¿Ya? Respecto a y, a esto. A ver, 3x cuadrado sale afuera. Deriva la tangente, tablita. Deriva tangente, secante cuadrado. Listo. Menos 2x cubo sale afuera, porque es constante. Y tengo que derivar y cubo. Y derivada de y cubo es 3y cuadrado. ¿Listo? ¿No ve? Tenemos esto. ¿Puedes simplificar esto? 3x cuadrado secante cuadrado, no hay mucho que hacer, ¿no? Y el otro sería menos 6y cuadrado sobre x cubo. No hay nada más. ¿Listo? Ahí está derivado. Ahora vamos a derivar el otro. Derivada de n respecto de x. N respecto de x. Acá tenemos n. ¿Ya? Dice que tengo que derivarlo respecto de x. A ver, hacemos eso. Acá, secante cuadrado sale afuera. ¿No ve? Constante. Secante cuadrado de y. Derivada de x cubo sería 3x cuadrado. ¿Vale? Listo. Más. ¿Ya? Sacamos. Tendríamos 3y cuadrado, sale afuera. ¿No? Y te quedaría 1 sobre x cuadrado.
1 sobre x cuadrado, que sería x a la menos 2, ¿no ven? Derivamos. Menos 2 baja adelante y sería x a la menos 2 menos 1 menos 3 sería. ¿No ven? Más. Derivada de 4y al cubo. Como y es constante, todo eso es constante nomás. 0. Ya, ¿qué me queda? Simplificaremos. Tendríamos 3x al cuadrado secante cuadrado de y. ¿No ve? Y este más con este menos se va a hacer menos. Menos 6. Y cuadrado. Y tienes x a la menos 3, que puedes bajarlo al denominador, como x cubo. Listo. Y el 0 lo ignoramos nomás. Ahí está. Igual. Y como puedes ver, esto es lo mismo que esto. ¿No ve? Es lo mismo. Como es lo mismo, entonces es exacta. ¿Listo? Aunque aquí le colocaremos exacta. Con signos de exclamación. Exacta. ¿Ya? Había sido exacta. ¿Listo? Entonces puedo hallar la función f. ¿Ya? Hallamos la función f y lo vamos a hallar utilizando pues nuestro sistemita, ¿ya? Para poder practicar un poquito. Vamos a colocar esto. Sistema. La derivada de f respecto de x es igual a m. ¿No ve? ¿Quién es m? Aquí está m. Le colocamos, tendrías 3x al cuadrado tangente y menos 2y cubo x cubo. ¿Ya? Eso. El otro, derivada de f respecto de y, es igual a x cubo secante cuadrado de y más 3y cuadrado sobre x al cuadrado más 4y cubo. ¿Listo? Tenemos ese. Ahora de acá, de estos dos, vamos a agarrarnos a uno de los dos. Ya. Le colocaremos ecuación número 1, ecuación número 2. ¿Ya? Entonces, te agarras a uno de los dos. Ahora, aquí tienes que pensar. Al final vas a utilizar los dos sí o sí. ¿Ya? Pero ponte a pensar. De estos dos, ¿cuál es más fácil de integrar? ¿El de arriba respecto de x o el de abajo respecto de y? ¿Ya? Viéndolo bien, pues el que es fácil de integrar es el de arriba, ¿no? Aunque el de abajo también, pero el de arriba por lo menos tiene dos términos, ¿no? El de abajo tiene tres. Ya, el de arriba. El de arriba. ¿No ve? ¿Por qué? Porque tangente sale como constante, ¿no? Y integrar x cuadrado, pues tabla nomás. Vamos a agarrar el de arriba. Ya, pues le colocamos. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, de la ecuación número 1, voy a decirle que y es constante. Ahí está. ¿Ya? Le digo, ya es constante. A ver, si ya es constante, esto ya no es derivada parcial, ya se vuelve total. Entonces tendríamos derivada de f respecto de x, bueno, y en este caso total, es igual a 3x cuadrado tangente. 3x cuadrado tangente de y. Menos 2y cubo x cubo abajo. Ahí está. ¿Listo? Entonces, cuando ya tienes total acá, se puede separar. ¿Ya? Recordate, la derivada parcial nunca se separa. ¿Ya? La total sí. Por eso se hace pues, que esto sea constante, ¿no? Porque si no, lo separaría con parcial nomás, ¿no? Ya, pero hay que volverlo total primero. Diferencial de f es igual a corchete, 3x al cuadrado, tangente y, menos 2y cubo sobre x cubo. Y esto lo pasa a diferencial de y, lo separo y lo integro. Integro ahí, integro acá. Listo. Integral del diferencial de f, f, igual a, integramos acá, respecto de, aunque un ratito, acá es lleno, ¿eh? Lo había puesto x.
acá, ya está. Ahora sí, ya, integros respecto de x. Eso significa que y es constante. ¿Vale? Entonces, sacamos la constante. ¿Vale? Vamos a sacar 3 tangente de y, lo saco, y tengo que integrar x cubo. Ah, no, perdón, x cuadrado. La integral de x al cuadrado por tablita, x al cubo sobre 3. ¿Vale? Listo. Menos 2y cubos a la afuera. Integral de 1 sobre x al cubo sería x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. ¿Listo? Tendríamos éxito. Y esto aquí más constante. Pero como has asumido que y es constante, aquí le sumas una constante que dependa de y. Digamos phi que dependa de y. Ahí está. Listo. Que obviamente no sabes quién es este phi. ¿Ya? Solo sabes que es una constante. Bien, esa será la función f. ¿Ya? Esa es la función f. Esta función f la voy a simplificar un poquito. ¿Ya? Porque, por ejemplo, 3 con 3 se va, menos con menos se va a hacer más y se va a simplificar. ¿No ven? Tendríamos esto. F es igual a x cubo tangente y. ¿No ven? X cubo tangente y. Menos. Ahora fíjate acá. Acá tienes, esto es menos 2. Este menos con este menos se va a hacer más. 2 de acá con 2 de acá se va y se va a hacer solamente positivo más. Ya no hay 2. Acá sería y cubo arriba. Y abajo menos 3 más 1 es menos 2. Bajaría el denominador x cuadrado. ¿Listo? Y esto acá sumado más esa función phi que depende de y que no sé quién es. Le llamamos ecuación alfa asterisco. Ecuación asterisco. Ahí está. Eso es f. Solo que necesitas esta función de acá. ¿No va? ¿Cómo hallas esa función? Pues con la otra ecuación, la que no has usado. Entonces lo voy a reemplazar. Vamos a decirle lo siguiente. Asterisco en la ecuación número 1. Ya reemplazas asterisco en la 1. Ah, no, en la 2 sería, ¿no? La 1 hemos usado. En la 2 sería. ¿Listo? Asterisco en la ecuación número 2. Vamos atrás. Ecuación 2. Este es. Derivada de f respecto a y. Derivada de f respecto a y. Ahora, ¿quién es f? Ya lo tengo. F es x cubo tangente y más y cubo sobre x cuadrado más la función phi que depende de y. Ahí está. Eso es. Y esto es igual a n, dice, ¿no? Y n es x cubo secante cuadrado de y. Secante cuadrado de y. Más 3y cuadrado x cuadrado. Y cuadrado de x cuadrado. Más 4y cubo. Más 4y cubo. Ya tenemos ese. Bien. Ahora de aquí, por comparación, tienes que hallar cuánto vale la función phi. ¿Ya? Así que derivamos. ¿Ya? Vamos a derivar. Esto respecto a y. ¿Ya? Tendríamos x cubos a la afuera, derivada de la tangente por tablita. Derivada de tangente es secante cuadrado, ¿no? Secante cuadrado. Listo. Más y cubos a la afuera, derivada de 1 sobre x cuadrado. Derivada de 1 sobre x cuadrado es menos 1 sobre x, ¿no ven? Entonces acá tendrías menos 1 sobre x. ¿No ven? De esa forma. Aunque un ratito, perdón, estamos derivando respecto a y, ¿no ven? Respecto a y. Sacaremos 1 sobre x al cuadrado. Saco afuera. Derivada de y cubo sería 3y cuadrado. Ahí está. ¿No ves? Listo. Más la derivada de phi. Pero phi es una función que depende de una sola variable. ¿No ves? Ahora estamos derivando todo esto respecto de y a una función de una sola variable.
¿No ve? Entonces, en este caso, esto de acá es phi prima. ¿Ya? Phi prima. De esa forma. ¿Ya? Phi prima. Porque solo depende de una variable. ¿Ya? No puedo tener derivada parcial de una función de una sola variable. Eso hay que tener en cuenta, ¿no ve? Tenemos así. Y acá lo que te quedaría sería, hay que copiar, más 3y cuadrado sobre x cuadrado, más 4y cubo. ¿Ya? Listo. Ahora aquí vamos a simplificar los términos que se repitan en los dos miembros. ¿Ya? Aquí hay algo conceptual bien importante. Como tu función solo depende de y, todas las x tienen que irse, sí o sí. ¿Ya? Sin excepción. Tienen que irse todas las x. Y eso va a pasar porque es exacta. Si no fuera exacta, jóvenes, pues no pasaría eso. Y obviamente estaríamos entrando en un error conceptual, ¿no? Pero en este caso hemos verificado, hemos visto que sí es exacta, entonces se tiene que eliminar. Y mira, se va. Acá tienes 3 secante cuadrado, bueno, x cubo secante, ¿no? Se va. Ya se va, listo. Después del otro, fíjense, 3y cuadrado x cuadrado, 3y cuadrado x cuadrado, igual se va. Y les repito, eso no es casualidad. Tenía que irse sí o sí. Más bien, si se quedaba, estaba mal. Y ahí te queda así, y fíjate qué te sobra. Phi igual a una función que depende solo de y. ¿No? Entonces lo vamos a colocar acá. Tienes phi. ¿Quién es phi? Phi es la derivada de phi respecto a y. ¿No? Ese es phi primo. Esto igual a 4y cubo. Eso te queda. ¿No? Función de y, obviamente sí. Listo. Lo separamos. Diferencial de phi. 4y cubo, diferencial de y. Lo separo y lo integro, ¿no? Igualito que variable separable. Listo. Tengo eso. Separándolos, tendríamos lo siguiente. Acá tendría phi, que va a ser igual a 4. Integral de y cubo es y a la cuarta sobre 4 más una constante c. Se simplifica esta. Por lo tanto, phi, que obviamente depende de y, es igual a y a la cuarta más constante c. Listo. Ahí está. Y al hallar phi, tú ya tienes la función. Entonces, en asterisco lo pondremos. La función f, que ahora ya está completa, que depende de x y de y, es igual a, ¿dónde está? Acá. X cubo tangente y. X cubo tangente y. Más y cubo sobre x cuadrado. Más phi, que es y cuarta más constante c. ¿Listo? Eso es la función c. Ahora, ¿quién es la respuesta de la ecuación diferencial? Pues toda la función. Estito tienes que igualarle una constante. ¿Ya? Y vamos a decir lo siguiente. La solución será 2 puntos. Le colocamos x cubo tangente y más y cubo sobre x al cuadrado más y cuarta igual a una constante k, digamos. Listo. Esta es la solución de la ecuación diferencial. De esa forma. Así es. Así es, jovencitos. Ya. Ahora, si alguien quiere hacerlo como les he enseñado en la anterior clase, puede hacerlo también. ¿No ven? De lo anterior, pues obviamente, pues integras esto, ¿no? Lo único malo es que hay que integrar los dos, ¿no? Y luego hay que comparar cuál es el término que es común, ¿no? Obviamente el que va a ser común es el que depende de ambas variables. ¿No ves? O en algún caso si alguien dice, pues yo quiero hacerlo con formulita. Lo hacen nomás. Igual sale. ¿No ves? Ahora, este es el método que se utiliza para resolver integrales de línea. ¿No ves? Esto.
tal cual está, con todos sus pasos, con todas sus consideraciones, ahí está, y lo he hecho completito. ¿Ya? Porque esto debería ser más común para todos. Bien, jóvenes, ¿alguna consultita, por favor? Ya, creo que está claro, ¿no? Bien, de todas formas, si hay alguna consulta me dicen, ¿ya? Haremos un hito más. Haremos un hito más, pero lo vamos a hacer ahora con la fórmula. Ya. A ver, colocaremos estito. Aunque están mezclados los métodos. Ya, a ver, hagamos estito, ojalá que sea exacto. Resolver. Resolver dos puntos. A ver, a ver, a ver. Hagamos estito. 2x más x al cuadrado más y cuadrado sobre x al cuadrado y. Diferencial de x. Igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre xy cuadrado diferencial de y. Ya, a ver, hagamos esto. Bien, nos dan de esa forma. Es la ecuación diferencial. Ahora, esto está escrito de la primera forma o primera familia. Pues casi, ¿no? Este acá debería estar en este miembro de acá, ¿no? Y este debería estar igualado a 0. ¿Ya? Está en el otro lado igualado, pero tranquilamente puedo transponer el término, ¿no ve? Y llevarlo al primer miembro y no tendré ningún problema. ¿No ve? Así que tendríamos estito. Le colocaremos solución. Solución. A ver, vamos a colocar. De acá tenemos esta expresión. 2x. 2x. Y fíjate, acá tienes esta expresión, pero es división, ¿no? De todas maneras, parece que se puede escribir de forma más cómoda. O sea, separándolo este denominador a cada uno, ¿no? Haremos así. X al cuadrado sobre x al cuadrado y. ¿No ve? Más y cuadrado. X cuadrado y. Diferencial de y. Y el otro término lo pasaremos a restar. Menos. Estita. Y haré lo mismo. X cuadrado les reparto. XY cuadrado. XY cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Y el otro, bueno, si estoy transponiendo y le estoy sacando el signo negativo, ahí va a estar con su propio signo, ¿no? Más y cuadrado sobre xy cuadrado. Diferencial de, vamos un ratito, este era de x y el otro es de y. Ahí está. Y esto igualado a 0, ¿no? Tengo así. Ahí está. Entonces, respectivamente sería m y n, pero aprovecharemos de simplificar un poquito, ¿ya? Aprovecharemos de simplificar si es que se puede algo. A ver, tendríamos lo siguiente. De acá tendríamos 2x más, aquí la y se ve, 1 sobre y. ¿No ve? Más, acá sería eso con eso. Y tendríamos y sobre x cuadrado. Así, menos. Y acá, pues, igualito, ¿no? Se puede simplificar un poquito. X cuadrado con esto y acá la y se puede decir, ¿no? Entonces veremos acá quedaría x sobre y cuadrado más 1 sobre x, diferencial de y, igual a 0. Ya lo escribiré de esa forma. No estoy quitándole nada, solamente lo estoy escribiendo de forma más simple para poder derivar, ¿no? Para ver si es que es exacta, porque acá directamente tú ves que variable separable no va a ser, ¿no? Homogénea menos, ¿no? Porque sus grados son totalmente diferentes, ¿no? ¿No? Entonces, buscaremos si es que esto de acá puede ser exacta. ¿Ya? Entonces vamos a derivar.
le colocaremos igualito que siempre. Esto de acá le vamos a llamar M. Y esto acá con su signo más, ¿no ve? Le vamos a llamar N, ¿no ve? Porque recordate, la forma es ahí con positivo. Entonces, ese signo hay que considerar igual. Hacemos lo mismo. Vamos a decir, analizaremos si es exacta. Vamos a derivar. Derivada de M respecto a Y, no de forma cruzada, respecto a Y. Esto respecto a Y. Derivada de X cuadrado, 0. Respecto a Y. Derivada de 1 sobre Y. Cuidado, le metan logaritmo, ¿no? Su integral es logaritmo. Derivada menos 1 sobre Y cuadrado, ¿no? Ahí está. Listo. Derivada del otro respecto a Y. 1 arriba, abajo, X cuadrado, ¿no? 1 sobre X cuadrado sale afuera. Derivada de Y es 1. Listo. El otro. Derivada de N respecto de X, ¿no? Cruzado siempre. Le sacaré el menos por afuera. Menos. ¿Ya? Derivada de estos respecto de X. 1 sobre Y cuadrado sale. ¿No ve? Y la derivada de esto respecto de X es menos 1 sobre X cuadrado. ¿No ve? Derivada de 1 sobre X. Ahora el negativo, pues le metemos ahí. Sería menos 1 sobre Y cuadrado, menos con menos se va a hacer más, 1 sobre X cuadrado. Ahí está. Entonces, fíjate, a simple vista, esto es lo mismo que esto. ¿No ve? Es lo mismo. Obviamente el cero lo estoy ignorando, ¿no? Ahí está. Iguales. Como es igual, exacta. Ahí está. Ya tenemos una ecuación exacta. Bien. Ahora, como ya tienes una ecuación exacta, tenemos que hallar la función f. ¿No ve? Pero hemos visto integrando directamente y comparando, ¿no ve? En clases. Hace ratito hemos visto buscando la forma diferencial mediante integración, ¿no ve? Pero la teoría también te dice que hay una formulita. Esta. Y te dice que con eso puedes sacar la respuesta directa. Pues lo aplicaremos. ¿Ya? Vamos acá atrás. Integramos. Vamos a decirle fórmula. Fórmula. Te dice que integres. Integral desde x sub 0 hasta x. Te dice que integres 2x más 1 sobre y más y sobre x cuadrado. Diferencial de x. Acá es más, pero como hay un negativo, vamos a sacar el negativo nomás ahí. Desde y cuadrado, digo, desde y sub 0 hasta y. Ahora mira, ¿qué te dice acá? Acá te dice x sub 0, y. ¿Ya? X sub 0, y. Entonces, x ya no es variable, sino es punto. Esa es la diferencia. ¿Ya? X sub 0, y. ¿Te recuerdas, no? Entonces lo vamos a colocar. Tendríamos 1 sobre y cuadrado menos 1 sobre x sub 0 al cuadrado. Diferencial de x. Aunque, perdón, estoy mal. No estoy copiando n. Esto es n, ¿no? Le colocaremos x sub 0 sobre y cuadrado más 1 sobre x sub 0. Diferencial de y. Igual a una constante c. ¿Listo? Eso te dice que es la solución. Solamente es cuestión de integrar. ¿Ya? Integraremos, a ver. Esto respecto de x. Vamos rapidito. Tengo integral de 2x. Integral de x es x cuadrado sobre 2, ¿no? 2 con 2 se ve y te va a quedar x cuadrado. Colocamos. ¿Ya? Colocamos integrando. Tendríamos x cuadrado. Ahí está. Párense ponerlo. X cuadrado. Integral de esto respecto de x. 1 sobre y sale afuera. Integral del diferencial de x, x nomás. Sería más x sobre y.
Ahí está. ¿No ve? Integral de esto respecto de x. Integral. Subiría esta x como x a la menos 2, ¿no ve? Menos 2 más 1 va a ser menos 1. Entonces sería menos 1 sobre x. Entonces tendríamos acá menos y sobre x. Así. ¿Están de acuerdo? ¿No ven? Tenemos esto integrándolo. Esto de acá y este integrado. Evaluamos desde x sub 0 hasta x. Ahora más, ¿no? Pero de la ecuación que tenemos ahí es negativo. Sacaremos un negativo. Integramos esto respecto a y. X cuadrado, bueno, x sub 0 sale afuera. Integral de 1 sobre y cuadrado es menos 1 sobre y. Este quedaría menos x sub 0 sobre y. Así quedaría, ¿no ve? Menos x sub 0 sobre y. Y esto respecto a y sería y sobre x sub 0, ¿no? Más y sobre x sub 0. ¿Listo? Y esto de acá evaluado. Desde y sub 0 hasta y. Y esta acá dice que es igual a una constante. Y supuestamente es la respuesta, ¿no? Evaluaremos. Evaluamos. Con el de arriba, en vez de x le pones x nomás. Obviamente te va a dar lo mismo. X cuadrado más x sobre y menos y sobre x. Listo. Menos. Evalúas con abajo. En vez de x, x sub 0. X sub 0 al cuadrado. X sub 0 sobre y. Menos y sobre x sub 0. ¿Ya? Tendrías eso. El otro, igualito. Evaluamos. En vez de y le colocas y. O sea, lo mismo. Menos con menos va a ser más y tendrías x sub 0 sobre y. Acá, más con menos es menos y sobre x sub 0. Listo. Ahora evalúas con el de abajo. ¿No ve? Menos. Pero con este menos de acá se va a hacer más. ¿No ve? Más. Pero aquí te queda un negativo. Entonces sería x sub 0 sobre y sub 0. ¿No ve? Menos. Con este menos se hace más. Y tendrías y sub 0 sobre x sub 0. ¿Listo? Y esto igualado a una constante c. Bien. Ya. Ahora simplificamos. Debe haber términos que son iguales. Inge, donde es y sobre x sub 0 es más, no es menos, de la primera integral. Gracias. Esto, ¿no ve? Ya le cambio. Muchas gracias. Ahora, fíjense. Se tienen que ir los que tengan variable y punto. Ya, por ejemplo, este con este, ¿no? Esos dos se van. ¿Listo? Y los otros dos son este de acá y este de acá. Se van. ¿No ves? Listo. Por otro lado, ¿qué puedes observar acá? Podemos observar que lo que voy a pintar, vamos a pintar con rojo. ¿Ya? Esto y esto, si te das cuenta, son sub 0 y, ¿no ves? O sea, son puntos, toditos son puntos. En otras palabras, son constantes, son números. Entonces, todos esos numeritos de ahí los puedes colocar dentro de la constante. Toditos dentro de esa constante. ¿Ya? Entonces, eso voy a hacer. Va a ir ahí. Va a ir ahí. Va a ir ahí. Toditos, las constantes. ¿No ve? Y lo que te va a sobrar va a ser este. X sub 0 más XY menos Y sobre X es igual a una constante K, digamos. ¿Ya? Para que no digan, pero es la misma C. ¿No? Acá le pondremos. Listo. Y es eso. Y es la solución. Ahora, si alguien dice, pero puedo escribir esto más simple. Puedo multiplicar todito por XK. Digo, por XY. ¿Ya? Se lo multiplica por XY. Si hace esto, tendríamos X por X va a ser X cuadrado Y. Aquí tendríamos Y se va, te va a quedar X cuadrado, aunque un ratito. El primero sería X cubo, ¿no? X cubo Y.
El siguiente se va a ir y, te va a dar x cuadrado, menos se va a ir x, te va a dar y cuadrado. Y esto sería kxy. Listo. Y eso es lo más simple. ¿No ve? Entonces, esta es la solución. Ahí está, jovencitos. Ya tenemos eso. Así, jóvenes. Esto no es largo, ¿no? Porque al final, fíjate, hemos visto que era exacta. Después de eso hemos integrado respecto a x, integrado respecto a y. ¿No ve? Y al evaluar, se van a simplificar, ¿no? Y al final te queda solamente la función. Eso es, ¿no? Más simplecita porque es fórmula, obviamente, ¿no? Ahora, de lo que les había explicado la anterior semana, de que integras, ¿no ve? Es con este mismo concepto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si integras esto respecto de x y este le integras respecto de y, va a haber obviamente términos que tienen ambas variables que se van a repetir. Entonces, por eso les decía, de los que se repiten, lo tomas solamente uno. Porque, mira, solamente estamos tomando, de los que están combinados entre x y y, solamente estamos tomando uno. ¿No ve? Porque el otro está acá. ¿No ve? Y luego agarro los que no se repiten nomás, que es x cuadrado. Es con esa idea. ¿Ya? Esa es la idea, jóvenes. Bien, jovencitos, ¿alguien tiene alguna consultita, por si acaso? Bien, creo que no, ¿no? Entonces, ese es el método de exactas. ¿Ya? Como les decía, van a ser dos problemitas nomás, porque el siguiente método hay que reducirlo a exacta. Y obviamente, una vez que tengamos exacta, vamos a seguir resolviendo esas ecuaciones, ¿no ve? Entonces, entraremos a eso. Vamos a entrar a cita. Le pondré M5. M5, factor integrante. Factor integrante. Listo. ¿Ya? Estas también se llaman reductibles a exacta, por si acaso. ¿Ya? Es factor integrante el método. Vamos a tomar las siguientes consideraciones. A ver, digamos, sea la ecuación diferencial de la forma, y nos vamos a colocar nuestra forma, m, x, y diferencial de x, más n de x, y diferencial de y, diferencial de y, igual a 0. Ya, esa es la primera forma de la ecuación diferencial. ¿No ve? Este es el último método de esta forma, por si acaso. Ya, tenemos esa forma en la cual, ¿ya? En la cual la derivada de m respecto a y, ya estoy colocando el cruzado, ¿no? M respecto a y, derivada de n respecto de x, ¿no ve? Si es que son iguales, es exacta, ¿no ve? En este caso, no son iguales. ¿Ya? No son iguales. Pero alguien dirá, no, pero casi en todos los casos que no sea exacta siempre no van a ser iguales, ¿no? ¿Cómo voy a saber cuándo utilizar? Ya, pues la respuesta viene en este sentido. Entre paréntesis lo voy a colocar. Pero se parecen. Entonces, cuando se parecen, buscas factor integrante. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Tienes derivada de m respecto a y. Resulta que esta derivada te sale 2xy. El otro derivada de n respecto de x. Lo derivas y te sale menos 2xy. ¿Son iguales? Obviamente no. No son iguales, uno positivo, otro negativo, pero solamente difieren en el signo. Entonces, acá pues va a haber factor integrante. Son parecidos. ¿No ve? Uno digamos que te da x al cuadrado más 2 y el otro te da x al cuadrado nomás. Parecidos. ¿No? Entonces, ahí tienes que utilizar el factor integrante. Ya cuando sean parecidos. Ahora, muchas veces en el examen te dice, hay un factor integrante que tiene tal forma. Entonces, ahí ya por lo menos te dicen, ¿no? Con qué método tienes que hacer. Bien, entonces tenemos ese sitio. Ya recuérdense, no son iguales,
pero se parece. Entonces, es posible hallar un factor. Ya es posible hallar un factor mu, entre comillas, le colocaremos, con el cual la ecuación diferencial se convierte en exacta. Eso es, jóvenes. ¿Ya? Éxito. Punto seguido. Bueno, punto aparte le colocaremos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes m de x, y, diferencial de x, más n de x, y, diferencial de y, igual a 0. Le multiplicas por ese factor, mu, a todo. Lo aplicas directamente, entonces lo multiplicas a todo. Entonces, acá tendrías mu por m de x, y, diferencial de x, más mu n de x, y, diferencial de y, igual a 0 por mu, pero 0 por mu, 0 nomás, ¿no? Cualquier función por 0 sigue siendo 0. ¿Listo? Entonces, ahí obtienes una nueva ecuación diferencial, donde esto de acá le vamos a llamar P, digamos. Y este aquí le vamos a llamar Q. Y resulta que al multiplicarle por ese factor, resulta que la derivada de P respecto a Y es igual que la derivada de Q respecto de X. ¿Y eso qué significa indirectamente? Que se vuelve una ecuación diferencial exacta. Listo. Esa es la idea. Convertirlo en exacta. De esa forma. Y obviamente, una vez que tengas la ecuación exacta, resuélvesla como exacta, ¿no? Ya sea por método directo que les he enseñado, armando la función, o si no, con la fórmula, las resuelves. Eso ya es indiferente, con cualquiera lo resuelves nada más. Así, jóvenes, entonces, esa es la idea de este método. Y hasta ahí, por ejemplo, ¿no? Todo bonito, ¿no ve? La cosa es, pues, ¿cómo hallar esto? ¿No ve? Esa es la cosa, ¿cómo hallar? Porque sabemos que si le multiplicas, se va a volver exacto. ¿No ve? Ahora, por ejemplo, cuando te pidan resolver una ecuación diferencial, como les decía, te van a decir resolver. ¿Ya? No te van a decir resolver por factor integrante y el factor integrante es este. ¿No ve? Sería lindo, ¿no? Pero no te van a dar. ¿Ya? Así que tienes que conseguirlo tú. Aquí vamos a colocar. Ya vamos a decir lo siguiente. Habilitaremos. ¿Ya? Colocaremos. Para. Ay, perdón. Ya no escribe. Ah, esto 0%. Ya, que cargue un ratito. ¿Ya? Lo bueno es que carga en cuestión de un minuto. Ya, entonces, al menos carga. Como les decía, la cuestión es hallar ese factor integrante. ¿Ya? Y hay métodos. Hay métodos, ¿ya? Porque ese factor integrante puede depender de una sola variable. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, es bien bueno. Pero muchas veces depende de dos. Ahí es donde se complica un poquito. ¿Ya? Pero por lo siguiente, pues tranquilamente. ¿Ya? Se calcula el factor integrante. A ver, mientras se crea un texto, un segundito. Ya, bien. Entonces, a ver, ya debe estar. Le colocaremos, ya como os decía, hay casos para poder hallar ese factor integrante. Vamos a decir lo siguiente. Se consideran tres casos. ¿Ya? Tres casos. Son generales con los cuales tienes que leer. ¿Ya? Tres casos. Bien. Le colocaremos. Caso 1. Caso 1. ¿Ya? El caso no es cuando el factor integrante depende de una sola variable que puede ser X o Y.
El caso 1 lo vas a colocar con X. ¿No? Factor integrante que depende de X. Este factor integrante lo vas a calcular de esta forma, como E elevado a la integral. Y aquí vamos a colocar diferencial de X. ¿Ya? Ahora, aquí tienes que recordarte bien. ¿Ya? En sí, esto tienes que memorizarlo, ¿ya? Porque se puede deducir, pero el hecho de deducir te va a tomar harto tiempo. ¿Ya? Por eso vamos a colocar expresiones directamente. ¿Ya? Igual que en las homogéneas utilizamos, por ejemplo, factor integrante, ¿no ve? Y igual a U por X. ¿Ya? Pero no deducimos la fórmula, ¿no? Sino directamente lo usamos. Ya, recordate. De estos, ¿cuál derivas respecto de X? A N, ¿no ve? N. Entonces, esa N va acá abajo. Y aquí vamos a colocar derivada de N respecto de X y acá vendría el M respecto de Y. Negativo. ¿Ya? Es el caso 1. Ahora, si quieres, lo memorizas. ¿Ya? Caso 2. Caso 2. ¿Ya? Cuando tú tienes un factor integrante que depende de Y, ¿ya? Una sola variable, y esta variable es Y. Le colocamos E integral y acá diferencial de Y. Ahora piensas, ¿quién es derivado respecto a Y? Pues obviamente M, ¿no ve? M es derivado respecto a Y. Entonces, eso viene acá. Ah, bueno, perdón, acá viene M, ¿no? M, ahí está. Y acá viene, pues, M respecto a Y. Y acá N respecto a X, negativo. ¿Tenemos eso? ¿Ya? Ahora, bien, ¿cuándo te vas a dar cuenta que el factor integrante depende de X o depende de Y? Fácil. Cuando tú reemplaces en esta expresión, y obviamente al reemplazar esto, tu integral solamente quede dependiendo de X. ¿Verdad? Si en esta integral reemplazarla acá te sobra una Y, pues obviamente no hay factor integrante de X. Lo mismo acá. ¿No ve? Tienes que buscar que esto dependa de Y. Si es que hay una X ahí, pues obviamente ya no sirve. ¿No ves? Eso tienes que darte cuenta. Bien. Y por último, el otro caso. Le colocamos el caso 3, que es el caso tal vez más incómodo. Porque en este caso se busca un factor integrante, mu que dependa de z. Ya z. Donde z es igual a una función que depende de x y de y. Listo. Ahora, eso no sería lo malo, ¿no? Lo malo es que esta función que depende de x y de y, tienes que tantear. Tantear. Listo. Tienes que tantear para que tu factor integrante quede con la misma z. ¿Ya? Eso es lo malo. Ya, jovencitos, entonces es eso. Bien, entonces, en este caso, vamos a decir lo siguiente. Una vez que tantees la función z, tenemos estito. Mu que depende de z es igual a e a la integral y aquí tiene que depender de z también. ¿Bien? Aquí lo vamos a colocar m de y menos n de x, ¿no? Derivadas. Y aquí vamos a colocar las funciones. N por z que depende de x menos m por la función z que depende de y. Eso es lo malo. Hay que derivar a la función z que tú estás tanteando. Y esto tiene que ser una función de z. Así, jovencita. Entonces, este es el mío que depende de z. De esa forma. Así, jovencitos. ¿Alguien tendrá una consultita de esto por si acaso? Ya, creo que no, ¿no? Eh, aquí le colocaremos una pequeña notita. Esto lo subiré un poco, lo subiré un poquito. ¿Ya?
Vamos a subirlo un poquito. Esos son los factores integrantes. ¿Ya? Que obviamente vas a buscar con X y con Y, ¿no ve? Y después de eso, si es que no tienes eso, puedes buscar una función que dependa de Z. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, jóvenes, una ecuación diferencial se puede resolver de varias maneras, no siempre es un único método. Incluso hay ecuaciones diferenciales que se pueden resolver de 4 formas. ¿Ya? Entonces, como sugerencia, yo les diría, buscas factor integrante que dependa de X. ¿Ya? O buscas factor integrante que dependa de Y. Ahora, si es que no cumple ninguno, recién buscas el de Z, pero ves la manera de cómo tantear esta función. Si es que tantear esa función se te está haciendo complicado, ¿ya? Entonces mejor pues buscas otro método. ¿Ya? Como por ejemplo, hay las ecuaciones de la segunda forma que vamos a ver, ¿no? O tal vez en algún caso tú puedes acomodarlo para que sea reductible homogénea, por ejemplo. ¿Ya? No siempre es buscar sí o sí. ¿Ya? Porque, como os digo, hay algunos que se pueden resolver de varias formas. Ya. Otra cosa importante, jóvenes, vamos a decir lo siguiente. Cuando se tiene una ecuación diferencial, que le colocaremos una ecuación diferencial isobárica, coma, entonces tiene factor integrante. Tiene factor integrante de la forma, y aquí le vamos a colocar distinta. ¿Ya? La forma de su factor integrante es mu igual a x elevado a la m, y elevado a la n. ¿Listo? Es su factor integrante, como producto elevado a m y n. ¿Ya? De esa forma. Aquí vamos a decir lo siguiente. El cual se aplica directamente y se hallan los valores. Serán los valores de m y n. ¿Ya? Y se hallan los valores de m y n por comparación. ¿Listo? Entonces, con eso vas a hallar los valores de m y n. Así, jovencitos. Ya. Colocaremos una pequeña notita más. Nota. Eso te va a servir bastante. Vamos a decir lo siguiente. Cuando el factor integrante es de la forma mu igual a f de x multiplicado por g de y, ¿ya? Así te acordate. Producto. ¿Ya? Cuando sea igual a un producto, para hallar a las funciones f y g, se utiliza la siguiente igualdad. Ya la siguiente igualdad. Derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto de x es igual a n multiplicado por la derivada respecto de x. Así. Menos m, que es la función obviamente, por g respecto a y. De esa forma.
Esito te vas a recordar. ¿Ya? Con eso puedes hallar cuando el factor integrante sea de esta forma de producto. ¿Ya? Y muchas veces les gusta preguntar esto, de producto. ¿Ya? Entonces, esta de producto, jóvenes, también se puede calcular con el factor integrante que dependa de z, pero se hace largo. Mejor con estito nomás. De acá por comparación sacas cuánto vale f y cuánto vale g. ¿Ya? Así, jovencitos. Ya tenemos esito. ¿Habrá alguna consultita de esto, por si acaso, jóvenes? Que en el último caso, el problema nos tiene que decir que el factor integrante es de esa forma. Exactamente. Está bien. Ya, tiene que decirte. Si no te dice, buscas los normales nomás. Ya, o sea, que solo depende de X, solo depende de Y. Así nomás. Porque el producto es bien raro que aparezca. Pero por eso te dicen, hay un factor integrante que es de esta forma y esté dando un producto, ahí recién tú le aplicas este. ¿Ya? Haremos esto, esto lo marcaremos como formulita. Así, ¿no? Y esto es, como ven, es un poquito largo el casito. Pues también esto les preguntan siempre en examen. Ya. Bien, entonces, ese es el método del factor integrante. Ya. Lo que hay que hacer ahora es ejemplitos de esto, ¿no? Un segundito, voy a acomodar. Digo, lo voy a escribir más bonito. Ahí está. Ya, entonces, eso hay que aplicar. Bien, haremos ejemplitos. Déjame buscar, a ver acá. Texto. Ya. A ver. Ya, que me dan varios, pero ojalá que sean factor integrante. A ver, lo vamos a intentar. Bien, aquí le colocaré. Vamos a habilitar esta. Vamos a colocar número 3. Y le vamos a decir resolver. Resolver. Nos agarramos a ver una ecuacióncita. A ver esto. Dice y, seno de y. Aunque no. Dice seno de xy. Seno de xy. Menos coseno de xy sobre y. Menos x seno de xy. Diferencial de y igual a 0. Ya, quedan esto. Bien, a ver, intentaremos esto. Para ver si es que corresponde, ¿no? A ver, por ejemplo, está, aunque un rato aquí falta un diferencial. Aquí falta un diferencial, ¿no? Lo voy a aumentar. Debe ser error del texto. Así debe ser. Ya, a ver si está bien propuesto. Bien, le colocamos solución. Primero, si te das cuenta, está escrito de la primera forma, ¿no? O sea, primera familia. Donde acá directamente tú puedes decir que esto es M y el otro es N, ¿no? Ahora, si te pones a pensar ahí, variable separable no va a ser, ¿no? Porque no puedes directamente separar el XY dentro de lo que es el seno, lo que es el coseno, ¿no? No se puede separar. Entonces, no va a ser. ¿Ya? Ahora alguien dirá, pero si le haces un cambio de variable con producto, se ve buena opción, ¿no? A ver, vamos a ver eso. Pero primeramente consideramos tal vez esto de que es exacta, directa. Vamos a derivar. ¿Ya? Le vamos a colocar esto. Vamos a decir lo siguiente. Analizamos. Analizamos si es exacta. ¿Ya? Le vamos a colocar, aunque sus derivadas, ¿no? Derivada de m respecto de y. Veremos. Esto respecto de y es un producto. ¿No ve? Es un producto. Deriva el primero, segundo sin derivar. ¿No? Derivar el primero es 1, segundo sin derivar es seno de xy. ¿No ve? Más el primero y. Derivada del seno. Derivada del seno es coseno.
coseno de xy, ¿no? Por la derivada de dentro. Derivada de xy respecto de y es x. ¿Listo? Ahí está, tengo eso. Lo puedo ordenar así, ¿no? Tendríamos seno de xy más xy multiplicado por coseno de xy. ¿No? Tendríamos esto. ¿Listo? Una vez que tenemos esto de acá, vamos a derivar al otro. Derivada de n respecto de x. Igual a, derivamos. Esto, bueno, sacamos el negativo por delante, menos. Derivada esto respecto de x. ¿Ya? Respecto de x. Respecto de x va a salir la y, ¿no ve? Y tendríamos derivada del coseno es menos seno, negativo seno. Seno de xy. Respecto a x, por la derivada dentro va a ser y. ¿No ve? Sale x derivada... Ah, no, pero sale y, derivada de x es 1. Ahí está. ¿No ve? Menos. Menos. ¿Ya? Le vamos a colocar ahora el otro, ¿no ve? Derivada de esto, respecto de x. Ah, ya, producto. ¿No ve? Deriva el primero es 1. Segundo sin derivar, seno de xy. ¿No ve? Menos el primero, x derivada del seno, coseno. Coseno de xy. ¿No ve? Por la derivada dentro. Respecto de x, su derivada sería y. ¿No ve? Tendríamos ese. Ahí está, jóvenes. Entonces, vamos a simplificar si es que se puede algo. ¿Ya? Estos se van a ir. Y tendríamos lo siguiente. Esto aquí va a ser igual a... ¿cuánto? Menos con menos se va a hacer más. Y tendríamos seno. Seno de xy. De esa forma. ¿No ve? Menos con menos se va a hacer más. Más. Y ahí tendríamos seno de xy también. ¿No ve? Entonces, sumándole los dos, va a ser 2 veces. 2 veces seno de xy. ¿No ve? De esa forma. Y menos con menos se va a hacer más. Y acá tendríamos xy coseno de xy. ¿No ve? X por y, coseno. Menos con menos se hace más. ¿Listo? Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿son iguales? No, ¿no ve? No son iguales. ¿No ve? No son iguales. El primero es seno de xy por coseno. Y el de abajo es 2 veces seno de xy coseno. Pero si te das cuenta, no son iguales. Pero son bien parecidos. ¿No ve? Son parecidos. ¿No? Son parecidos. ¿Ya? Lo único malo es que parecido no es lo mismo que igual, ¿no ve? Entonces, no es exacto. ¿No ve? Pero lo que sí es que son bien parecidos, ¿no? Es diferente de n de x, y. Ya, pero de aquí tienes que tomar en cuenta lo siguiente, que no son iguales, pero sí se parecen, entonces. Es posible que haya factor integrante, ¿no ve? No podemos descartar eso. Entonces, buscaremos. Ahora, quiero que veas tantas formulitas. Mira, estas formulitas. Estas, ¿no? Que son las básicas. Estas dos de acá son básicas. ¿No ve? Aquí uno está dividido entre m y el otro está dividido entre n. ¿No ve? Como tiene que quedarte una función de una sola variable, ¿ya? Se tiene que simplificar. ¿Ya? Y tiene que quedarte o bien solamente x o solamente y. ¿No ve? Y lo vas a poder hacer siempre y cuando se simplifican, ¿no ve? Entonces, fíjate, si agarramos este m y este n y los reemplazamos en la formulita, se va a simplificar con este, ¿no? Con este. Se puede simplificar. ¿No ve? Porque fíjate, si restas este con este, se va a ir este coseno con esto y te va a quedar seno de xy. Y eso se va a simplificar y se va a simplificar con este. Entonces necesitas un factor integrante que dependa de y. ¿Ya? Se entiende, ¿no ve? Porque, mira, aquí lo vamos a colocar. Vamos a decir lo siguiente. Bien, factor integrante que depende de y. Ahí está y. Sería igual a e integral de las formulitas. Diferencial de y. ¿No ve? Tenemos acá. ¿Cómo era? Le coloqué la formulita. El que debíamos respecto a y es m, ¿no ve? M. Acá tienes m de y, n de x. Esa es la formulita.
Ahí los reemplazaré. Y tendríamos esto, mira. Factor integrante que depende de y va a ser e a la integral. En respecto de x. En respecto de x, aquí está, ¿no? Es este. 2xy. Bueno, 2 seno de xy. Más x por y por coseno de xy. ¿No? Eso es. N de x. Ahí está. Eso hay que restarle con este. ¿No? Menos n de y. Menos seno de xy menos xy coseno de xy. Ahí está. ¿Listo? Y esto divide entre m. ¿No ve? Y m, si recuerda, será y seno de xy. ¿No ve? Aquí está. Y seno de xy. Y es fácil de simplificar. ¿Listo? Y acá tendríamos diferencial de y. Ahora veremos, si es que esto te sobra y es función que solo depende de y, entonces sí hay factor integrante. Y fíjate, se va. Este de acá con coseno, ¿no ve? Los dos cosenos se van. Y luego tendríamos estito. Y va a ser igual a e a la integral. 2 veces seno menos seno te daría seno nomás, ¿no? Seno de xy. Sobre y, seno de xy. Diferencial de y. Ahora, ¿esto es función que solo depende de y? Pues sí. Porque el seno con el seno de abajo se ve. ¿No ve? Y lo que te va a quedar acá va a ser e elevado a la integral de 1 sobre y, diferencial de y. ¿Y esto depende de y? Obviamente sí. ¿No ves? Hay factor integrante. Lo integramos. Logaritmo de y. ¿No ves? Y también sabemos que por identidad, integral del logaritmo de y es y nomás. ¿No ves? Ahí está. Bueno, e elevado al logaritmo es y nomás. ¿No ves? ¿Listo? Entonces resulta que hay factor integrante. Tu factor integrante de y es igual a y. Eso significa que si tu ecuación diferencial tú le multiplicas por una y, se vuelve exacta. Eso vamos a hacer. Le voy a multiplicar por y a la ecuación diferencial. ¿Ya? Y tendríamos esto. Tendríamos, a ver, ya, era así. Y seno de xy diferencial de x. Menos, ahora esto lo vas a multiplicar por y. Y al otro también lo multiplicas por y. ¿Ya? Por y por y. Y tendríamos coseno. Coseno de xy sobre y menos x seno de xy. Diferencial de y igualado a 0. ¿Listo? ¿Qué te va a sobrar acá? Tendrías y cuadrado por seno de xy. Diferencial de x menos, ahí sería y tendríamos coseno de xy menos x por y por seno de xy. Diferencial de y igual a 0. ¿Ya? Listo. Esta es la nueva ecuación diferencial. Pero resulta que esta de acá sí es exacta. ¿Ya? Es exacta esta. Así, jovencitos. Eso es. ¿Ya? Y es exacta. Exacto. Así, mis estimados jóvenes. Eso hay que resolver, ¿no? Hay que integrar esto. ¿Ya? Hay que integrar. Ahora, ¿podemos integrar directamente? Sí, ¿no? Esto de acá integrar directamente fácil. ¿No ve? Integrar esto respecto de y. Primerito, fácil. Este por partes. ¿No? Eso es lo malo. Esito es lo malo. No, que lo puedo hacer igual, pero considero que podemos quedar acá, ¿ya? Porque hemos pasado de una forma continua y, como decíamos, pues 1 horita y media para que puedan armar los apuntes de hoy.
¿Alguien tendrá alguna consultita por si acaso? Bien, creo que no, ¿no? Inge, la práctica, ¿hasta cuándo es? Hasta fin de semestre. Ya, mañana es presencial, por si acaso. Sí, presencial pasado. Ya, y como decía, es opcional, ¿no? Ni siquiera es necesario entregar la práctica. Ya, bien. Esto dejaré de compartirlo para poderlo descargar. ¿Ya? Ya que si lo sigo compartiendo no se va a poder descargar. A ver, un segundito. Ya, voy a ingresar. ¿Me escucha? Sí, te escucho, estimado. Adelante. Y yo una pregunta. ¿Podría tomarlo al revés? En Y seno de XY podría ser N y el otro M. El que está con DX, llámale M. ¿Ya? Y el que está con DY, N. Porque si no, las formulitas que les he dado no estarían bien. Serían al revés. Ahí ya estoy bien, gracias. Está perfecta. Ya. Haz un ratito que me deje descargar. Está tardando un poco. A ver, ahora sí, ya está. Bien, en PDF lo voy a compartir, ¿ya? Puedo compartirlo también en formato Jamboard, pero tal vez va a haber programitas con sincronización de cuenta, ¿ya? Y a veces pide autorización. Pero como también no lo vamos a cambiar, voy a descargarlo en PDF. Y no creo que haya ningún problema. Ahí está, joven, se lo he enviado. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden confirmar, por favor, si es que les llegó? O lo vuelvo a descargar, tal vez. Ha llegado. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias, jóvenes. Entonces, les agradezco por su atención. ¿Ya? Mañana nos encontramos en clases, ¿ya? Se pueden desconectar. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Miguel.